Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio que hemos estado tratando aquí en lo que es la carta a los hebreos. Hoy realmente nos toca el capítulo 10, ahora desde el 5 en adelante, recordando que en el estudio anterior hablábamos de que la ley no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque quien quita los pecados es Cristo, porque Él con su gracia murió por usted y por mí, y la ley no nos puede quitar los pecados. Vamos a hablar hoy de la voluntad de Dios se cumple en la muerte de Cristo. Vamos a ver la voluntad de Dios. Entonces, dice el verso 5 aquí del 10, por lo cual, dice la palabra, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni degradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice el verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de quien, de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Bueno, aquí vemos como la ley pues ya toma su final, perece, y que nosotros realmente ya Dios, un momento dado, ya no quería sacrificio ni ofrenda. Y mirando el 5 que dice, entrando en el mundo, dice, aquí usted puede ver en Hebreos 10, ¿verdad? Hebreos 10, 5, que dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, ¿verdad? Entonces, dice realmente, por eso cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios, tú no pides sacrificio a cambio de tu perdón, por eso me ha dado un cuerpo. Podemos ver al Salmo 46, 8, Hebreos 1, 6, Primera de Pedro 2, 24, perdón. Un cuerpo ha preparado para mí. La solución final se encuentra en la encarnación del Hijo de Dios. Esa es la solución final. ¿eh? Y en el ofrecimiento de sí mismo como sacrificio en el altar de la cruz por los pecados. Podemos ver a los versos 8 y 10, de aquí del 10. Ahora, dice el verso 6, fíjese, dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Frecuentemente los profetas denunciaban el ritualismo de los sacrificios porque había mucho ritualismo. Podemos ver a Isaías 1:11, a Jeremías 6:20, a Oseas 6:6 y a Amós 5:21-22, donde ya a Dios no le agradaban los sacrificios de esta persona porque no se estaba respetando, no se estaba haciendo la voluntad del Señor. Dice el verso 7, dice aquí del 10, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer que tu voluntad, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por eso le dije, aquí me tiene para cumplir tu voluntad, así me lo enseña la ley de Moisés. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Usted puede ver a Jeremías 36:2, dice el verso 8, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas que se ofrecen según que la ley. Realmente podemos ver a Marcos 12:33. Vamos a Marcos 12:33 para ver qué es lo que nos quiere dejar dicho la palabra. Marcos 12:33. Mire lo que encontramos aquí. Dice de la manera siguiente.
Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Todos esos holocaustos que eran parte de la ley, ya hoy en día, ya nosotros, pues eso era para el pueblo judío, Israel. Hoy en día, usted y yo podemos venir delante del Señor, confesar nuestro pecado, ¿verdad? Claro, sabiendo que no vamos a cometer, que no vamos a cometerlo de nuevo. Arrepentido es la palabra. Y ya nosotros no tenemos que tener ese ritualismo, porque ese ritualismo realmente fue en ese momento. Entonces, dice, mire cómo dice el 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. Y esto quiero explicarlo. Quítalo primero para establecer lo último. Después de eso, dice aquí el Señor, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció un nuevo pacto. Hoy en día todavía hay personas que dicen que están bajo el nuevo pacto, pero quieren todavía estar haciendo sacrificios y cosas que ya no lo vemos en la palabra. Realmente. Ahora, podemos hablar de lo que es la muerte propiciatoria de Cristo, ¿verdad? Porque realmente tenemos que entender, por eso dice, y diciendo el 9, luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo segundo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, realmente, Cristo abolió los sacrificios del Antiguo Testamento y estableció una vez para siempre la propiciación como base de la salvación y aceptación delante de Dios. La muerte propiciatoria de Cristo, y yo repito, estableció una vez para siempre, abolió los sacrificios. Hay personas que todavía duermen en el suelo y hacen tantas cosas. Bueno, lo hacen para Dios, ¿verdad? Perfecto. Pero lo pide la palabra. Ahora, la palabra sí pide que hagamos la voluntad del Señor. Entonces, eso fue abolido. ¿Por qué? Porque Cristo estableció una vez para siempre la propiciación como base de la salvación y aceptación delante de Dios. Podemos ver a Hebreos 10, 10, 14, 19 y 22. Ahora, dice el verso 10 del 10 de Hebreos, para terminar por el día de hoy, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, Dios no nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes. Y es bueno que entendamos eso. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Podemos ver a Juan 17, 19, a Hechos 7, 27 y a Primera de Pedro 2, 24. Por esa voluntad, mi querido, mi querida, es decir, por el sacrificio voluntario de Cristo. Por eso siempre decimos, nosotros no somos salvos por lo que hagamos, no es por lo que usted haga, ¿no? Buenas obras, qué bien que la hace, buenas obras, qué bien que la hago, que ayudamos aquí, que ayudamos allí, pero no somos salvos por eso, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz, por esa voluntad, por el sacrificio voluntario de Cristo. Ahora, los santificados, los creyentes han sido apartados para Dios, son santificados por una conducta justa. Usted puede ver a Romanos 1:7, Romanos 6:19. Santificado, mis queridos, mi querida, se refiere a la obra de Dios en la cual los creyentes han sido apartados por Él y para Él, por medio de la muerte de Cristo. Ellos son pueblo santo, apartados para Dios, al que pertenecen por la obra redentora de Cristo. Ya para terminar, quiero dejar de entender esto. Aunque ordenado por Dios, los sacrificios y la ofrenda eran insatisfactorias porque se trataba solo de sombra y símbolo. Y Dios quiso que se consumaran mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Mediante la sombra del cuerpo de Cristo. Realmente, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, perdón. Con Cristo se abolió todos estos sacrificios del Antiguo Testamento, por eso hoy no lo hacemos. Y hay personas que dicen que están en el Nuevo Testamento, que están en la sana doctrina,
pero todavía siguen haciendo mandamientos de la ley. Y la muerte de Cristo perfecciona a los santificados. Y Cristo realmente es el que puede quitar los pecados. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para que entonces vamos a venir con lo que es la muerte de Cristo perfecciona a los santificados. Ya hemos visto todo esto que hemos leído, pero nos damos cuenta que entonces la muerte de Cristo nos perfecciona a quien, a los santificados, a lo apartado, aquellos que se han apartado para Dios y que debemos de hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, no la nuestra. Realmente vamos a dejarlo ahí para venir entonces con el verso 11, con Hebreos 10, 11. Gracias por su sintonía. Recuerde que solamente leemos la palabra del Señor, no tenemos un libro que dicen que está, que esto, que aquello, no. Solamente la palabra de Dios es lo que nosotros estudiamos. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.